decía el famoso pensador Confucio, quien volviendo a recorrer el camino viejo descubre algo nuevo, entonces puede considerarse un maestro. Qué importante esto decía este hombre en su momento, en el momento actual que estamos viviendo. Cada una de las personas que estamos hoy conectando con esta entrevista, que nos estáis viendo en España, en Latinoamérica, seguramente nos vamos a tener que enfrentar a redescubrir en lo que somos buenos para tomar la decisión adecuada y saber hacia dónde nos dirigimos. Porque las reglas, las leyes que conocíamos hasta ahora, seguramente en las circunstancias actuales, van a hacer que la baraja cambie por completo, que la partida sea totalmente diferente. Buenas tardes, soy Eloy Gesto, director de Escuela Inventa, trainer de hablar en público, y hoy presentamos el episodio 7 de Héroes Cotidianos. Y lo hacemos con una mujer que es referencia, una de las grandes coaches de habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica, y también es conocida de su faceta profesional, el paso, su trayectoria, la experiencia que ha vivido una de las grandes empresas internacionales del sector textil como es Inditex, en una década, en un periodo donde esta empresa se expandió, donde ahí fue el verdadero boom. Ella es una persona que tiene una mirada dulce, tiene una mirada cariñosa, pero también tiene una mirada pícara, como la define mi amigo García Rodrigo Dopico, tiene una mirada inteligente. Pero también personas que ambos conocemos, como David Pequeño o Belén Varela, le atribuyen diferentes adjetivos, entre ellos una persona que hace fácil las relaciones, una persona que nos hace sentir bien, una persona que desborda energía y jovialidad, una persona comprometida, valiente y eficiente, una persona que tiene muchos adjetivos buenos, en este caso, por personas que yo tengo el placer de conocer, que sé que han trabajado con ella y que no es fácil que te atribuyan. Cuando alguien te atribuye estas características, es que verdad tiene que haber. Es también socia directora de una empresa que se llama Sten, que tiene con su marido una relación que perdura y que además me consta que lo llevan muy bien. Se dedican a la formación, al coaching y a la consultoría. Es también colaboradora de diferentes escuelas de negocio y también colabora con diferentes universidades. Ella es Alejandra Mosteiro. Buenas tardes en España, Alejandra. Buenos días en Latinoamérica. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, buenos días. Estoy muy bien, gracias. Un poco impactada por las palabras tan bonitas que acabas de decir. No sé si se me nota, pero estoy un poco sonrojada. Es curioso cuando nos definen externamente. Es cierto que a veces nos podemos sonrojar cuando nos dicen cosas, además, y nos dicen cosas que son buenas, pero más difícil aún es definirse a uno mismo. ¿Cómo te definirías a grandes rasgos? Ya te estoy metiendo en un aprieto. Pues yo creo que a mí me define, fíjate, el sentido común. Creo que soy una persona con sentido común. La humanidad, creo en las personas y me encantan las personas. Y el amor a la familia, es decir, mis valores, no lo sé. Es muy difícil. Alejandra, tú tienes la fortuna de trabajar con muchas personas, me consta que a ti te gusta trabajar con personas y además con personas que son referentes en diferentes campos profesionales, dentro del sector de las telecomunicaciones, de la banca, el ámbito textil, desde consejeros delegados y grandes directivos a mandos intermedios o profesionales con muchas ganas de mejorar, de diferentes sectores y segmentos e incluso diferentes niveles. ¿Qué destacarías de toda esta experiencia que has tenido durante todos estos años? Pues yo creo, Eloy, que destacaría aprendizaje y bienestar. Es decir, ¿qué destacaría? Me haces unas preguntas difíciles, Eloy. Sí. Yo creo que es aprendizaje y pasión, aprendizaje y flow, aprendizaje y entusiasmo. No sé, es decir, creer cada día que las personas tenemos los recursos para llegar a donde nos propongamos, con límites, que no hablo de imposibles, pero creer en las personas, creer en la raza humana, sí. Y esto todo lo estás haciendo, tenemos que poner encima de la mesa, en este caso, en esta entrevista, una palabra, un término, que es el término coaching, una palabra que a veces nos está generando pues cierta controversia, porque estamos en un momento que ha aflorado tanto este concepto y tantas personas están ejecutando esta labor que a veces pues parece que confundimos o se confunde o incluso a veces no se hace el mejor modo posible. Alejandra, me gustaría que definiéramos del modo más sencillo posible qué es el coaching.
Pues para mí el coaching, y me alegro que me lo preguntes, Eloy, porque hay, bueno, pues se entiende a veces un poco raro esto de qué es coaching, qué no es coaching, quién es coach, qué, ¿no? El coaching para mí es la disciplina que acompaña a una persona de su estado actual a un estado deseado, el que sea. Y ahí la responsabilidad de ese proceso es de la persona, y el coach lo que hace es acompañar, es retar, es preguntar, es explorar con la persona recursos, y para mí es un proceso de reflexión que genera acción. Yo el coaching sin acción creo que es una bonita conversación, pero quizá lo que es definitorio en un proceso de coaching es la acción, y tiene que haber un coach, lógicamente formado y con experiencia, un cliente, un objetivo y una voluntad de cambio. Podemos definirlo como una herramienta que nos puede ayudar a redescubrir o aún potenciar, quizás, potenciar, redescubrir ese camino o esa dirección hacia esa meta, redescubrir esa meta o esa dirección. Sí, es una herramienta que ayuda a descubrir el objetivo, a veces el objetivo o el propósito, que son cosas diferentes, y ayuda a marcar el camino. Es decir, durante el camino también es una herramienta que hace que te preguntes, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Hacia dónde voy? Bueno, pues a veces son las preguntas muy existenciales, ¿no? Es decir, eh, ¿para qué existo? Pues bueno, pues al final muchas veces nos preguntamos las personas ¿y para qué? ¿No? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Antes un poco lo que me preguntabas, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué me gusta hacer? ¿Dónde voy a encontrar el bienestar? Pues por ahí va, ¿no? Y podemos desarrollar, pues, o eso, o desarrollar alguna habilidad en concreto, sea una habilidad de comunicación, no como lo haces tú, que es la parte más de formación o de acompañamiento en trainer, sino la parte de descubrir recursos que a lo mejor teníamos escondidos debajo de un cajón, como digo yo. Recursos Descubrirnos un poquito a nosotros. Sí, y trabajar lo que sería, lo que yo llamo es decir, si yo tengo la consciencia de algo, lo puedo empezar a gestionar. Si no tengo consciencia, pues no gestiono nada. Es decir, está bien, no hay consciencia. Entonces, bueno, ahí sí que es la parte de un recurso que genera consciencia para generar una gestión que lógicamente lleva una acción y una consecución de una mejora, de un propósito, de un objetivo. Cada persona tiene su búsqueda, ¿no? Dentro de tu formación, Alejandra, y tu experiencia en recursos humanos y psicología, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con esta herramienta, con el coaching? Porque ya son bastantes años. Son varios años. Yo me enamoré del coaching hace por lo menos 15 o 16 años. Busqué la forma de formarme en un ámbito serio. Además quería que fuera coaching ejecutivo, coaching profesional, enfocado al mundo de las organizaciones. Y bueno, pues incluso hubo un momento que empecé a buscar la manera de traer la formación aquí a Galicia, y ahí se nos adelantó pues el equipo de R de Capital Humano, encabezado por Santiago Vázquez, y fue una oportunidad de decir, wow, pues fantástico, llega en el momento adecuado, y si no me equivoco, la formación la hicimos hace 11 años. Caray. Un grupo fantástico de personas que, bueno, pues que seguimos en contacto, y bueno, la formación en coaching genera cambios. Dentro de todos estos años, de toda esta experiencia, Alejandra, habrás vivido muchas situaciones, muchas experiencias con personas pues, que han tenido procesos pues, de mucha intensidad emocional, momentos que me consta que yo sé que se viven y sé que has vivido porque ya me lo has contado, donde hay momentos que son peculiares, que pueden ser duros. ¿Algún caso en concreto, sin mencionar a la persona, que te haya sorprendido dentro del proceso? Wow. Hay tantos, Eloy. Es decir, cuando tú ves a una persona que viene pues, con unas creencias sobre sí mismo, con unas limitaciones que te autoimpones, y de repente se produce un clic y hay algo como que se abre y hay un brillo en los ojos de la persona, y la persona hace lo que nosotros llamamos en coaching un ensayo, un wow, y en ese momento
es que son tantos, porque es que las personas en ese momento, yo digo que nos ponemos guapas. Guapas en el sentido de que se relaja la cara, empieza hay un recurso que a veces no utilizamos y en ese momento surge, que es la determinación, que es poner foco. Y he visto personas brillar, es decir, he visto personas que venían chiquititas y en el proceso brillar a nivel personal y brillar a nivel profesional, porque estamos hablando de coaching profesional, pero esto implica mucho a la parte personal. No nos desnudamos, ¿no? Es decir, para ir a trabajar. El otro día, pues hace 2 o 3 días, me hablaba una persona y me decía, Alejandra, mi mujer está alucinada. Dice que no sé qué has hecho conmigo, yo no he hecho nada contigo, es acompañarte, el que lo has hecho eres tú. Y bueno, hay cambios, como digo yo, a veces pues de girar la tortilla, preciosos. Es brillo. Alejandra, me consta, en esa entrevista que tuve el placer de hacer contigo y con Belén Varela el año pasado, pues hablaba de una anécdota muy concreta en un viaje tuyo a Grecia. ¿Te apetece contárnoslo? Esas son cosas de Belén Varela, porque estas cosas a mí me dan un poco de reparo contarlas, ¿no? Bueno, pues fíjate, estábamos hablando de hace muchos años, desde una ciudad como La Coruña, donde desde la empresa Inditex estábamos creciendo y yo tenía el privilegio de poder estar con el señor Ortega, persona a la que admiro y persona absolutamente humana. Y fue una anécdota curiosísima porque bueno, pues había la expectación en la empresa de que se iba a comprar un avión y había como mucho cuidado porque se estaba eligiendo incluso de qué color iban a ser los sofás, o sea, algo como muy, que puede sonar ahora un poco snob, pero en aquel momento estábamos alucinados, ¿no? Alucinados de aquello. Y fue un momento muy bonito porque el señor Ortega nos ofreció a 3 o 4 personas que lo acompañábamos en el primer viaje. No nos dijo dónde era ese viaje y tampoco era el primer viaje, porque el primer viaje de ese avión fue un trasplante de órganos y eso dice mucho y eso sí que me gusta contarlo. Y aterrizamos en una ciudad, era Atenas, y después de un día de pasear por Atenas sin saber un poco a qué íbamos y de ver, pues lógicamente, pues las tiendas, de ver las calles, de ver los diferentes barrios, las zonas comerciales y viendo, bueno, pues las personas que acompañamos estábamos un poco en modo de qué va esto, ¿no? ¿De qué va esto? Y al final del día, bueno, pues una pregunta que es de ¿qué veis? ¿No? ¿Qué veis en los kioscos? Y la respuesta fue montañas de revistas de moda, montañas. Y la sensación fue wow, que fue lo que nos dijo el señor Ortega, Amancio Ortega, dijo, nos están esperando. Y vosotros vais a ser las personas responsables de aperturar Grecia. Es un momento wow y es un momento yo le llamo es una forma de inteligencia que es la intuición, de saber conectar cosas y llegar a una conclusión de nos están esperando. Y con esa ilusión, pues empezar a abrir un país, abrir 4 tiendas de golpe y divertirnos en el camino, ¿no? Y éramos, pues, 4 personas que nos metimos en ese avión, que es como casi una metáfora, y a iniciar un nuevo vuelo. Es tener la visión para ver la oportunidad, es increíble. Y a mí me consta que además tú muchas veces no hablas de este tipo de cosas porque Amancio Ortega es una persona discreta, es discreto con su intimidad y sé que las personas que habéis trabajado con ellos pues también lo sois y que a veces pues os cuesta contar determinadas cuestiones por una cuestión de prudencia, lo cual se agradece. De hecho, en nuestras profesiones a veces valemos más por lo que callamos que por lo que sabemos. Tú has vivido procesos de expansión de la compañía en Europa, en Latinoamérica, tú has vivido todo ese proceso. ¿Qué se siente ahora, echando la mirada atrás de haber vivido todo eso? Si lo tuvieras que resumir brevemente, ¿qué sentías en ese momento? Yo creo que en ese momento no era para nada consciente. Yo creo que era disfrutona,
inconsciente, por eso hice muchísimas cosas. Es decir, yo creo que la inconsciencia de pensar, de no pensar que algo podía salir mal, sino de lanzarte, quizá en ese momento lo vivía así, con ciertos momentos de miedo, pero pocos. Incluso yo me acuerdo en México que a la vuelta del primer viaje la gente me decía, pero ¿te has metido por ese barrio? Pues sí, y no, bueno, pues no fui, es decir, consciente. Y en este momento, ya desde ahora, mirando hacia atrás, digo, madre, ¿cómo lo hice? No lo sé. Si tuvieras que extraer un aprendizaje, uno de toda esa trayectoria, ¿qué extraerías? ¿Qué destacarías? Ilusión, Ilusión. ilusión. Cuánto de importante es la ilusión, Alejandra, en el día a día? Wow. Yo creo que la ilusión nos mantiene vivos, y el que una persona o una organización o que seamos capaces de dar esa ilusión, de inspirar eso de pues inspirar luz, ¿no?, a la gente, dar luz a las personas, porque fíjate que la ilusión, no sé si tecnológicamente tiene algo que ver con la luz, pero a mí me suena a luz, ¿no? Es decir, la ilusión es creer que las cosas se pueden hacer, creer que podemos mejorar, está muy unido con la esperanza, ¿no? Y en este momento, pues yo creo que son palabras que nos pueden ayudar, ilusión, sí. Eh, Pregunta complicada. Yo creo que es realmente complicada y quizás te voy a meter un pequeño aprieto o gran aprieto. En los momentos que estamos viviendo, ¿cómo podemos rescatar o mantenernos ilusionados? Porque los momentos para muchas personas son complicados, para todos hay baches, de esto hablaremos ahora mismo. ¿Cómo mantener esa ilusión, Alejandra? Pues yo creo que en este caso lo que tenemos que buscar, y tenemos baches, como bien dices, lo que tenemos que buscar es el foco, la luz. Si tuviéramos una linterna, pues enfocar a la parte positiva. Si queremos enfocarnos a lo negativo, por supuesto que lo vamos a encontrar, pero si queremos poner foco a las partes positivas, pues el hecho de poder tener una casa, el hecho de tener pues, personas a las que poder llamar, el hecho de poder tener algo que llevarte a la boca, el hecho de que hoy por hoy estamos en casa porque queremos salvar y salvarnos, salvar a nuestros mayores, bueno, pues estamos haciendo una labor de equipo, ¿no? Una labor brutal. Y todas estas cosas hacen que tengas la ilusión, porque hay un para qué. Es decir, yo creo que lo importante de mantener la ilusión siempre es que hay un para qué. Es decir, yo enfocaría por ahí, mantener la ilusión. Cada uno la encontrará en su sitio, pero lo importante en este caso es enfocar la luz hacia lo positivo, hacia lo que te ayuda, porque si lo enfocamos a lo negativo, desde luego que vamos a encontrar monstruos, ¿no?, debajo de la cama y en el armario. En muchas ocasiones, cuando hablamos de personas como Amancio Ortega, y a ti te preguntarán mucho porque tienes esa experiencia y has vivido múltiples situaciones pues, al lado de que es uno de los grandes referentes empresariales a nivel internacional, sobre todo del siglo XX, siglo XXI. ¿Qué es el éxito? Porque es un concepto tan difícil también de explicar, Alejandra. Entonces yo imagino que te llegan a ti un montón de personas y dirán, Alejandra, yo quiero tener éxito. ¿Qué es el éxito? Pues a esas personas que llegan y me dicen quiero tener éxito, yo lo que les acompaño es a que la persona defina qué es el éxito para ella. Porque para cada uno de nosotros el éxito es una cosa diferente. Para una persona el éxito será pues acompañar personas, para otra persona el éxito será pues ayudar a personas a comunicarse mejor. Para otra persona será pues, tener un yate, yo qué sé. Es decir, el éxito, en este caso, para mí, es hacer cosas que estén congruentes con mi esencia. Para mí. Creo que es algo muy Podemos personal. le podemos pedir a las personas que nos están viendo, le podemos proponer un pequeño ejercicio que cojan libreta, papel y pongan esta pregunta: ¿qué es el éxito para mí mismo? Sí. Venga, pues os invitamos a que, mientras hablamos con Alejandra, cuando acabemos incluso la entrevista, o después si la queréis volver a ver, porque va a quedar colgada en YouTube y la vais a poder replicar, que os enfrentéis, pues nos enfrentemos de alguna manera pues, a esta pregunta: ¿qué es el éxito para nosotros? Quizás esta es una pregunta que nos puede dar una respuesta interesante desde el punto de vista
para saber en qué dirección ir. Y saber en qué dirección ir a otra pregunta, lo siento, y digo lo siento porque te lo voy a complicar, que es, ¿quién es el verdadero héroe, Alejandra, de lo que nos sucede? En este momento, yo creo que estamos rodeados de héroes. Por supuesto, a los héroes que aplaudimos cada día a las 8 de la tarde. Y yo voy más allá. Yo creo que héroes somos todas las personas que nos levantamos cada mañana pensando que esto también va a pasar, que nos vamos a poder adaptar, que tenemos recursos personales para seguir para adelante y que somos capaces de sonreír, somos capaces de acompañar a nuestros pequeños, los que tengan niños en este momento en casa, que somos capaces, que tenemos lo que hablábamos antes, pues mantener la ilusión y mantener la esperanza, que yo creo que en este momento los héroes somos cada una de las personas que cada mañana nos levantamos diciendo esto vamos a poder con ello, ¿no? Alejandra, ¿los héroes tienen baches? Claro, si no, no serían personas, seríamos robots, ¿no? Tenemos baches Te pregunto esto por nuestra conversación del otro día, porque me contabas que a una persona que era clienta, conocida tuya, pues tenías una conversación con ella y en el momento determinado tú le estabas contando pues un momento duro que viviste además recientemente, la semana pasada, con dos personas muy cercanas a ti, yo no quiero meterme más allá, que han vivido y han tenido el COVID. Además me contabas con sintomatología muy diferente. eh, y tú en un momento determinado no logras contactar con una de ellas, te pones muy nerviosa con ese estrés o sea, que has tenido una semana de flaqueza. Y entonces esto se lo contabas a alguien y ¿qué te dijo? ¿Qué me dijo? Me dice, ¿cuánto me alegro, Alejandra? Y yo le digo, bueno, es que claro, el miedo, la tristeza, las emociones que tenemos como clasificadas como negativas, no son negativas, son necesarias. Es decir, el tener miedo en este momento yo creo que es de sentido común. Es decir, si no tuviéramos miedo estaríamos todos en la calle. El sentirnos tristes es porque añoramos cosas que nos generan felicidad y eso hace que las pongamos en valor. Entonces, bueno, es ver la parte positiva de las emociones tristes que cuando las estás teniendo, o el miedo, no gusta. Es decir, no es chulo, es estresante, es lo que tú dices, es decir, una situación pues, personal donde te enfrentas a algo donde no sabes cómo gestionarlo y te puedes quedar bloqueado o puedes tener ganas de llorar o puedes... Y eso es ser humano. A las personas, de todas formas, yo tengo una sensación, Alejandra, a ver qué opinas tú. Tengo la sensación de que algunas personas, pues, que tienen cierto protagonismo social, porque son conocidas, o personas que, como tú, pues, trabajan para otras y les ayudan en caminos y situaciones que son personales, de reflexión, parece que a veces existen etiquetas, existen estereotipos de cierta perfección o de que esas personas como tú, pues, son perfectas, no sufren, toda la vida es idílica y de repente cuando escuchan que una persona como tú, que se dedica a hacer procesos de acompañamiento hacia otras, pues también sufre, y hacen ese comentario, ay, pues cuánto me alegro, ¿no? ¿Cómo a veces se desmitifica estas cosas? ¿Qué opinas de todo esto, de las etiquetas que se ponen? Bueno, el mundo, bueno, esto daría para una charla larga, ¿eh? Daría. Porque el mundo de las etiquetas al final son expectativas y los humanos solemos responder a las expectativas. Entonces, si tú tienes una etiqueta de persona pues alegre o tal, parece como que no te das el permiso de estar un día triste, ¿no? Y la etiqueta hay que gestionarla porque si no lo que estamos es en modo contención y en algún momento sale la presión, tiene que salir. Es decir, porque si no estamos, no seríamos, lo que te decía antes, no seríamos humanos. Entonces, el tema de las etiquetas da mucho porque unas son las que nos ponen y compramos y otras son las que nos ponemos, que son pues todas nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, bueno, pues qué pensarán los demás, todas estas cosas que al final es un cóctel a veces peligroso y hay que mirar un poquito para adentro y decir, bueno, y de esto, ¿con qué me quedo, qué compro y qué etiqueta no compro? Y para eso ya hay que hacer un ejercicio de conciencia, para decidir cuál es tu esencia y bueno, aprender a desetiquetarte, ¿no? Yo me río mucho en algunas sesiones porque yo incluso me acuerdo era un chico
que iba diciendo cosas sobre él y yo le iba poniendo posits, ¿no? Con las cosas que decía, ¿no? Y después fuimos trabajando en quitar esas etiquetas. Bueno, vivimos en un mundo lleno de etiquetas. Es curioso a veces dentro de esas etiquetas, esos estereotipos también lo que creemos a veces que tenemos que hacer. Y digo esto porque a veces nos cuesta mostrarnos vulnerables. Yo estos días en las diferentes entrevistas que he ido teniendo con Belén, con Julio de la Iglesia, y muchas cosas que he leído hasta la fecha, apareció un acto que es la valentía. Había un concepto que es la valentía, ¿no? Cuando se hablaba del ser humano, la valentía decía, el verdadero acto de valentía es ser capaz de convivir con nuestra propia vulnerabilidad. ¿Qué miedo tenemos a veces? ¿Por qué tenemos miedo a mostrarnos vulnerables? Porque al final el mostrarte vulnerable es abrirte. Es, cuando tú te muestras vulnerable es como que dejas un espacio para que te puedan dañar. Yo creo que va enfocado por ahí. Entonces ponemos pues, la capa de protección, que en algunos casos es una fina capa y en otros casos, como me imagino que estamos pensando muchos en algunas personas que llevan coraza, ¿no? Y al final es una forma de protegernos. Y nuestro instinto más básico es la supervivencia. Entonces, si creemos que nos está atacando algo, nos protegemos. Y ser vulnerables, fíjate que lo permitimos muy poquito, con las personas más cercanas, con las personas que creemos que no nos están juzgando. El juicio ajeno y el juicio propio es duro. Entonces, bueno, pues el mostrarte vulnerable, el mostrarte que eres falible, que puedes fallar, pues eso es abrir a que las personas conozcan algo más de ti, ¿no? Y eso a veces genera, pues, temor, vamos a decir, no miedo, yo diría en este caso temor, ¿no? Bueno, pues yo creo que después de haber presentado todos estos conceptos que son complejos y al mismo tiempo yo creo que son muy determinantes para lo que vamos a hablar, yo creo que ha llegado el momento, Alejandra, de mostrar un poco el qué podemos hacer. El qué podemos hacer. A mí me consta que tú trabajas con los círculos de COVID en tu metodología de trabajo, porque antes hablabas del coaching ejecutivo, me consta también que trabajas con coaching sistémico de equipos. Entonces, dentro de que sea tanto proceso individual como colectivo, porque y no solo empresa, o sea, hay un montón de personas que nos están escuchando y están en sus casas, y en sus casas el equipo es nuestra familia. Y a veces ¿Sí? se producen fricciones importantes. Entonces, vamos a, ¿te parece si aprovechamos este tiempo para aportar esas como tres grandes líneas de esa receta que tú aplicas? Vale, vamos a cocinar, ¿no? Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Fíjate, los círculos de los que estás hablando, que yo me baso en los círculos de Kobe, para mí es un recurso que he visto a lo largo de todos estos años que a muchísimas personas con las que he trabajado, a las que he acompañado, me dicen al final que es una de las cosas que más les ayuda y más les hace como parar y continuar de otra manera. Es decir, es un recurso que y yo lo utilizo y la verdad es que me ayuda. No significa que el utilizarlo sea que seas perfecto, ¿eh? Es decir, volvemos a lo que hablábamos de Volvemos a antes, lo mismo. La que verdadera somos perfección vulnerables es la imperfección. Ya, y tenemos baches. sí. Entonces, lo que hablamos de los círculos es todos, tú, yo, cualquier persona que esté escuchándonos en este momento, tenemos lo que sería el círculo central, que es el círculo de control. De control, que es en el que somos directores, guionistas y actores principales o actrices principales de nuestra vida. Pues yo el otro día, cuando hablamos tú y yo, decido lanzarme a esta entrevista. Yo hoy decido ponerme esta camisa blanca, tú decides ponerte esa. Yo decido lo que... y soy responsable de lo que digo, de lo que pienso, de cómo lo digo, de a quién se lo digo. Es decir, esas son cosas que están en mi absoluta zona de control. Yo tomo y elijo y digo, bueno, pues elijo decirlo o elijo no decirlo. Y me puedo equivocar, ¿eh? Es decir, asumo las consecuencias. En la zona de control hay riesgo, porque yo asumo consecuencias, pero soy la dueña de mis decisiones. Ahí hay una frontera donde pasamos al siguiente círculo. Fíjate, si en el primer círculo, yo pongo siempre un ejemplo, quizás ahora es un ejemplo ideal, que sería que tú y yo estuviéramos ahora delante de un semáforo que está en rojo y yo decido cruzar y tú decides no cruzar.
vemos la decisión, ahí está clara. Es decir, en la decisión mía de cruzar en rojo, imagínate, pues yo asumo las consecuencias de que me pueda pasar algo malo. Tú y yo somos dueños de nuestra decisión. El siguiente círculo, que sería el círculo que Covey llama el círculo de influencia, en ese círculo yo siempre pongo la frontera de que ya no somos actrices ni actores principales. Estamos en la obra, pero ya no somos actrices. Estamos haciendo cosas para que alguien piense, para que alguien diga, para que alguien sienta, para que alguien actúe, para que pasen cosas. Esto las personas que tenemos hijos, pues lo podemos ver cada día, pues todo lo que hacemos para generar influencia a nuestros hijos. Y si vamos con el mismo ejemplo de cruzar, ¿cuántas veces pues, le repetimos a un hijo, pues mira el semáforo que esté en verde, ten cuidado porque puede venir no sé qué? Esa influencia, incluso mis hijos me dicen que cuando pasan por delante de una puerta de un garaje, se acuerdan de mí porque yo, siendo de forma inconsciente, yo apretaba un poquito la mano. Bueno, pues eso es una influencia, el que podemos estar haciendo, y ahí es donde hay que repasar muchas veces qué cosas estamos haciendo para influir, porque hay personas que dicen, es que se lo he dicho 3 veces. Y digo, pues si se lo has dicho 3 veces no funciona, piensa en otra manera, ¿no? Es decir, ¿de qué manera yo puedo trabajar muchos recursos en la zona de influencia? En función de las personas, en función de la situación, etcétera, etcétera. Y ahí vuelve a haber otro círculo, que es el tercer círculo, y ahí hay una frontera tremenda, que es el círculo de no control. El círculo de no control el más ajeno a nosotros. es absolutamente ajeno. Es decir, vamos a ver, no es ajeno porque nos impacta. Y ahí está la parte de la vulnerabilidad que hablábamos antes. En el círculo de no control está que hoy se haya levantado un día gris o se haya levantado un día con sol. Creo que nadie, no sé, no conozco a nadie que decida qué día tiene, que si el día sale con sol o con lluvia. Eso no lo decidimos ninguno de nosotros. El que esté hoy pululando por el mundo pues un virus que genera una enfermedad que se llama COVID, pues eso está fuera de nuestro círculo de control. El que alguien diga algo, el que alguien sienta algo, el que alguien piense algo, el que alguien me quiera o no me quiera, o que alguien haga lo que yo digo que tiene que hacer o no lo haga, eso también está fuera, eso está en ese círculo de no control. Claro, cuando tenemos cuánto porcentaje de tiempo mental pasamos en ese círculo de no control, cada uno que lo piense, dejo ahí ¿Cuánto tiempo pasamos en ese círculo de no control? Sí. Cuanto más tiempo pasemos en ese círculo de no control, estamos en un círculo, estamos en la zona de preocupación, porque estamos en un modo de ¿y qué pasará? ¿Y si no llega? ¿Y si no llama? ¿Y si no? En ese círculo que genera miedo y genera mucho sufrimiento, porque querer controlar lo incontrolable. ¿Es este círculo, Alejandra, el que más ansiedad nos puede generar? El estrés, el miedo, aquí es donde está la parte más, no sé, más de influencia negativa. Vamos a ver, es que querer controlar lo incontrolable es absolutamente irracional. Es decir, yo no puedo... hay gente que incluso se acerca a un proceso de coaching que hablábamos antes y quiere, pues su objetivo es cambiar a su jefe. Digo, no, el objetivo tendrá que ser otro. Fíjate que yo la pregunta que muchas veces hago para saber en qué círculo estoy, y me hago a mí, es, ¿me puedo ocupar? Si me puedo ocupar, lo voy a hacer desde el círculo de control y desde el círculo de influencia. Si no me puedo ocupar, es decir, yo tengo la capacidad de cambiar que mi jefe grite, pues a lo mejor no. Voy a hacer todo lo posible, pero a lo mejor mi jefe grita. Estoy poniendo un ejemplo. O mi jefe me ignora, o me siento ignorado. Yo qué sé, es decir, mil cosas que pueden pasar. Es decir, que un avión se retrase, ¿puedo cambiar esto? Yo no puedo cambiarlo. Si yo estoy allí, como digo yo, nadando... Me contabas, por ejemplo, lo de los aviones, ¿no? Cuando dentro de esos 3 hijos que ya tienen una edad, que tienen cierta independencia y que viajan, que hubo una época que tú, en una aplicación, ¿lo cuentas tú? Sí. Bueno, me da un poco de vergüenza. Sí, fue hace muchos años, esto ya lo he superado.
ya lo he superado, y yo seguía había una aplicación en el teléfono que tú hacías el seguimiento en directo del vuelo. Entonces, fíjate qué sensación de control más ficticia que ir viendo cómo se mueve un avioncito por un mapa. Y yo me di cuenta una de las veces que uno de mis hijos pues, estaba volando a una ciudad en Alemania y el avioncito se la pasó. Entonces, y fue, en este caso fue Eduardo, mi chico, mi marido, y me dice, pero vamos a ver, ¿tú puedes hacer algo? ¿Tú vas pilotando? ¿Tú vas dentro del avión? Y dije, no, y me dice, ¿qué haces? ¿No? Que a veces necesitas como que alguien te dé un toque, yo llamo un ángel de la guarda, que te diga, ¿dónde estás? Y en ese momento es cuando tú dices, estoy en el tercer círculo, estoy en la zona de no control, queriendo dominar algo, y eso sí que, a tu pregunta me decías, eso genera muchísima ansiedad, genera sufrimiento, genera impotencia, porque no somos, en ese sentido no tenemos esas capacidades de héroes del cómic, ¿no? Es decir, no Y podemos controlar. seguramente en este momento, para muchas personas, yo me incluyo también, Alejandra, o sea, yo también he tenido baches, como todo el mundo, o sea, aquí humanos, todos, vamos. Aunque a veces no lo queramos mostrar o a veces intente tapar. Eh, como este círculo, que quizás entiendo que hay tres: el círculo de control, el decisional nuestro, el círculo de influencia, que tiene que ver con nuestra relación con el entorno, lo defino así, y el círculo de no control, que son las circunstancias, entiendo que son las circunstancias en las que vivimos. En la Entonces, vida. en las circunstancias en las que vivimos, tú me comentabas en Petit Comité que hoy hay un protagonista. Entonces, ese protagonista se llama COVID-19. Entonces, Sí. esto nos genera situaciones de verdadera ansiedad y angustia. De hecho, es un poco el hacer este pequeño programa, es un poco el objetivo, pues es reducir esa angustia con esas herramientas. Entonces, dentro de esta angustia que podemos estar viviendo en nuestras casas con nuestros seres queridos, que no tenemos en nuestra casa, que hablamos Sí. con ellos y sabemos que pueden estar enfermos, que a veces algunos se comportan avisando, otros no, jefes que toman decisiones de ir a un ERTE inmediato, otros que tenían que haber ido y aún no han ido. O sea, ves múltiples patrones de comportamiento totalmente diferentes y cada uno actúa por diferentes motivos, a veces sin maldad con todo eso. ¿Cómo podemos desatascar? ¿Qué herramienta o qué pregunta dentro de ese círculo de no control, que le podemos llamar, teniendo en cuenta que el protagonista, uno de los grandes protagonistas en estos momentos es el COVID-19, ¿cómo podemos salir de ese círculo? Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, Bueno, ¿vale? me Porque encanta es la muy respuesta. fácil, claro. Para mí la pregunta básica una, es la consciencia, es decir, ¿dónde estoy? Ser conscientes de si estoy en el círculo de si puedo ocuparme o realmente estoy elucubrando cosas donde no puedo ocuparme, y en este caso hay una realidad, el virus está aquí. Es decir, y fíjate, la pregunta, yo creo que en el momento de la consciencia, la pregunta es ¿cómo quiero vivir esto? Hablábamos antes al principio de la ilusión, es decir, ¿cómo quiero vivir esto? Y ahí está la decisión, ahí está la toma de la decisión de decir, ¿lo quiero vivir amargado, diciendo que es injusto, que cómo nos toca a nosotros esta historia, que hemos hecho nosotros para merecernos esto? O digo, bueno, pues está aquí, ¿qué quiero hacer con esto? Pues quiero levantarme por las mañanas, quiero llamar a mi gente querida, quiero... al final es decidir, y ahí me uno pues, a la conversación que tuviste con Belén, es decidir la actitud, y la actitud con la que quieres vivir lo que está pasando, que es la vida, es la realidad, no la podemos cambiar. Entonces, Yo estoy denotando como dos puntos de anclaje de preocupaciones mayoritarios, ¿no? Sé que cuando uno resume tiene el riesgo de que se pierden muchas cosas por medio, pero hay como dos grandes conceptos de preocupación. Uno de ellos es la salud de ¿sí? personas cercanas, que es un punto que está preocupando mucho a las personas, y otro de ellos es la economía. Entonces, son como dos patrones que están a mucha gente que nos rodea, yo imagino que tú lo estás viviendo también, estamos como enfrentados a la economía, que va a ser a corto plazo,
¿qué va a pasar? Porque el que tenga ahorros o el que tenga un colchón se aguanta, pero el que no, que ya hay casos que no, empieza la ansiedad de una manera terrible. Y después el segundo punto, que yo creo que es más profundo, pero bueno, esto es una opinión, es la salud. ¿Cómo enfrentarnos a esos dos patrones? Qué difícil. Pues fíjate, yo añadiría un punto más, que Uno sería más. la parte de las relaciones sociales, nuestro modo de vida. Es decir, que yo creo que a muchas personas les preocupa el post-COVID, ¿no? ¿Qué pasará con nuestras relaciones, con nuestra caña o la unión con concierto o nuestros abrazos, ¿no? Si vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos. Y ahí, en este caso, volvemos a la pregunta, es decir, en la parte de salud, por ejemplo, ¿no? Ponemos el ejemplo de la salud. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo ocupar yo en esta situación? Y lo que yo me puedo ocupar es en quedarme en casa, me puedo ocupar en no acercarme, por mucho que me duela, pues en este caso pues a casa de mi madre, a pegarle un achuchón. Me puedo ocupar de que cada vez que hable con las personas que quiero, pues darles una cara de una sonrisa, darles un abrazo virtual, transmitir esa ilusión y esa esperanza. Todo eso lo puedo hacer. Yo lo que no puedo garantizar es que lo consiga, que eso estaría fuera. Es decir, yo puedo hacerme responsable de lo que digo y de cómo lo digo. Lo que no puedo hacerme es responsable de qué te parezca a ti y cómo te impacta. Aquí de nuevo hay un patrón que es clave, que es en psicología, que es la aceptación del hecho, o sea, de la circunstancia. ¿Y cómo se consigue aceptar eso? ¿Tienes alguna pregunta que para ti sea eficaz? Para ti, ya no digo que sea mágica, porque yo no creo que las herramientas sean mágicas, pero tú tienes alguna pregunta que para ti, en este caso, a veces te ayude. Pues al final la pregunta para mí es ¿cómo quiero vivirlo? Y aquí en la parte de la aceptación, y además me gusta mucho, y ayer incluso pues un amigo mío lo nombraba en un post que hizo él en Instagram, porque yo hago una distinción que no es mía, se la debo a un gran amigo, mentor, Jorge Salinas, que es la distinción entre la aceptación y la tolerancia. Fíjate que cuando aceptamos algo, nos abrimos y lo que nos molestaba y lo aceptamos, parece como que desaparece. Y cuando toleramos algo, genera un pozo de agresividad. Es decir, cuando hablamos de la sociedad tiene que ser tolerante, digo yo, cuidado con la tolerancia, que la tolerancia suena a soportar. Bueno, voy a tolerar esto, ¿no? O cuando decían antes nuestros mayores, esto no lo tolero. Bueno, pues en este caso es la aceptación. Imagínate que alguien que tú quieres, y estoy pensando ahora en una persona que ya no está con nosotros, pues imagínate que come con la boca abierta y te molesta. Si lo toleras, estás viendo su boca abierta todo el rato. Te centrifugas. Si lo aceptas, dejas de verlo. Y eso es, cuando aceptas algo, empiezas a construir. Si te quedas en la no aceptación, sigues luchando para querer cambiar. Va por ahí. No sé si me Vale. explico. Sí, sí, totalmente. O sea, quieres decir que una situación que es negativa, si la toleras, es como si contrajeras emocionalmente. Yo lo decodifico como lo estoy entendiendo. Si tú estás tolerando esa situación, es como si estuvieras callando ante algo que te molesta. Con lo cual va a llegar un momento que vas a estallar. Mientras que si aceptas, asumes que esa es la situación que hay. Entonces, desde la aceptación estás en paz. Como dices, vale, yo no puedo cambiar. La asumo. Entonces, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? Exacto. Pues a lo Ahí es mejor... donde tú lo que haces en ese momento es aceptar y construir. Es decir, esto es así. ¿Qué hago con esto? Pues hago lo que creo que debo hacer y ahí me voy a equivocar. No pasa nada, porque Vamos a transitar, muy bien, pues vamos a transitar al círculo, no sé si puedo decir intermedio, pero el segundo que has mencionado, el ¿Vale? círculo de influencia. ¿Qué Sí. podemos hacer ante este círculo? Pues aquí fíjate, este círculo es un círculo muy amplio, ¿eh? Porque en este círculo lo que podemos hacer es calibrar a las personas con las que estamos, leer, ver en qué momento están los demás, hay personas que se mueven
con una orden, hay personas que se mueven con un beso, hay personas que se mueven con un reto, hay personas que se mueven con un empujoncito. Entonces, pues yo creo que es buscar un abanico de recursos para poder acercarte a las personas en función de lo que las personas, cómo viven en su vida, cómo tienen su perspectiva. Y ahí es ensayar, es prueba, ensayo, error, de decir, bueno, pues lo voy a decir de esta manera, o hoy me voy a poner más determinante, o hoy se lo voy a decir más cariñoso, hoy, bueno, hasta que el momento que sea, decir, bueno, pues hay personas que no tienen clic, es decir, hay personas que no, es decir, yo puedo estar buscando inspirar o influir en alguien o en algo, y hay momentos en que tienes que decir hasta aquí, y ahí volveríamos a entrar en la aceptación, ¿no? Pero es un mundo lleno de recursos. Yo tengo un pequeño problema aquí sobre este tipo de situaciones, sobre la área de influencia. Me he llegado a creer que yo puedo hacer que las situaciones cambien. Entonces eso está muy bien para cuando quieres construir. Y cuando tú quieres construir, te conviertes en el motor y el que lleva a cabo iniciativas y que las terminas haciendo reales. Pero esto es muy peligroso y es enormemente negativo cuando está en el extremo opuesto. Cuando te rodeas de personas que están mal y tú te haces responsable de que están mal y crees que tú además puedes llegar a pensar que eres el culpable. Yeah. Y entonces te sientes culpable, quizás es la palabra. Puede haber dos emociones, culpabilidad y frustración, ¿no? No, o más, yo casi son las que encuentro. ¿Cómo disociar o cómo alejarse de esa culpabilidad o de esa frustración? Pues yo ahí, Eloy, volvemos otra vez al tercer círculo. Es decir, yo, tú, cualquier persona, no podemos hacernos responsables de lo que piensa, siente o hace otra persona, porque eso está en su círculo de control. No podemos meternos ahí y decir, te voy a cambiar la cabeza. Ya nos gustaría coger este 1,5 kilos que tenemos aquí en el cerebro y cambiarlo a alguien. No tenemos esa capacidad. Entonces, cuando tú te haces responsable de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente, estás nadando en el círculo de no control. Por eso te genera frustración y te genera a veces incluso ira. Es decir, pero ¿no cambiará? Pues no. Es decir, si el día que quiera cambiar, cambiará. O sea, Entonces, tenemos la capacidad de cambiar. confundimos ese círculo de influencia con el círculo de no control. ¿Esto es común o solo me pasa a mí? No, nos pasa a todos. Es decir, es cuando queremos cambiar, pues yo hace 2 años, en una situación personal, salí de hablar con una persona muy querida para mí y salía enfadada, salía frustrada, salía porque yo quería que esta persona viviera una situación de una forma diferente. Y fue mi marido el que me dijo, Alejandra, esto pasa por compartir estas cosas con los más cercanos, fue mi marido el que me dijo, Alejandra, ¿en qué círculo estás? Y estaba en el tercero. Yo quería cambiar a esa persona para que fuera más feliz y esa persona no quería cambiar. Y ahí es donde estás, tienes que ser consciente y quizá fíjate, yo los 3 círculos, hay personas, yo los tengo muy presentes, hay personas que incluso los tienen en la nevera o pegado al espejo del baño. Y es ir ahí y decir, ¿dónde estoy? Si estoy centrifugándome en este tercero, haz algo para salir de aquí. ¿Qué puedo ocuparme? Es decir, ¿cómo me puedo ocupar? Todas los recursos que nos están dando en este momento, pues si hacer ejercicios, y comer mejor, y tal, son cosas que yo me puedo ocupar. Y de verdad que como yo viva la situación, hace que pasen las cosas de forma incluso diferentes. Si yo estoy en modo ira, en modo enfrentamiento, pues todo alrededor será negro, es decir, es una tormenta. Si yo digo, bueno, pues venga, esto es lo que hay, vamos adelante, pues probablemente, bueno, hay una pregunta que me hago desde hace muchísimos años, se ve que todavía no la tengo anclada en el cerebro, y es una pregunta que me hago todas las mañanas, y es una pregunta que es, ¿qué día quiero tener hoy? Y esa pregunta me hace tomar conciencia porque la respuesta es, quiero tener un buen día. Y a partir de ahí empiezo a ver las cosas diferentes. Si no me hago la pregunta, yo tengo mal despertar, pues a lo mejor empiezo un poco encebollada, ¿no? Qué bueno, que sepas que
en este momento estás provocando una influencia, al menos en mí, y espero que en las personas que estén viendo la entrevista. Te voy a decir qué estás provocando. Te estaba escuchando y estabas provocando como, estaba llegando a una cierta tranquilidad, como diciendo, vale, no puedo controlarlo todo, puedo asumir que no es así, y eso sí, puedo escoger de qué manera puedo influir yo en los demás, y además yo creo que hasta puedo escoger no estar con alguien para que no me influya. O sea, creo que esa decisión, y esto tiene que ver con el primero de los círculos también, ¿no? Que es el círculo de control. Y aquí me surge una pregunta sobre el primer círculo que mencionabas, Alejandra. Y es una pregunta quizás también complicada, que cuando hablamos de coaching, cuando hablamos de buscar esa parte más interna, ¿cómo tomar las decisiones? Con cuidadiño. Bueno, me encanta. Esta es una respuesta muy a la gallega, con Es una cuidadito. gallega, no, te voy a contestar de verdad. Yo muchas veces, cuando acompaño personas, les pregunto muchas veces cuando tienen que tomar una decisión, que la evalúen y además incluso que la evalúen a nivel corporal. Y les pregunto qué te dice el estómago, qué te dice el corazón y qué te dice la cabeza. Hacer como un triple chequeo porque, bueno, de hecho, bueno, se han descubierto que en el estómago hay células neuronales, entonces, bueno, pues, no sé si a ti te ha dicho algunas veces el estómago cosas, yo creo que a todos nos ha dicho cosas, entonces, bueno, pues tomar una decisión con esas tres preguntas y yo creo que en este caso la toma de decisiones tiene que ser con un foco, que es ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Yo muchas veces digo, ¿para qué quieres hablar con esta persona? ¿Para qué quieres decirle esto? ¿Para quedarte tranquilo? ¿Para generar un impacto? ¿Para generar un bien? ¿Para estar tú bien? Es decir, busca el para qué. Para mí, que es una de las preguntas para mí más potentes, el para qué nos lleva al futuro. Y yo siempre digo, cuando hay un para qué, encontramos el cómo. Entonces, si en la parte de la toma de decisiones, si el para qué es congruente con lo que tú quieres hacer, con lo que es tu forma, tu esencia, con lo que son tus valores, probablemente ya encuentras el cómo. Hay decisiones muy difíciles que además se enfrentan con nuestros valores, ¿no? Pero creo que tenemos la capacidad. Y después hay una cosa, el que habla se equivoca y el que decide se equivoca. Y cuando hacemos algo pueden pasar dos cosas, que nos salga bien o que aprendamos. Y en esas... Que nos salga bien o que aprendamos. Cuidado con la... Sí, O que sí. aprendamos. Y ahí estamos. Y como digo yo, el día que dejemos de aprender es que ya no estaremos aquí. Y el día que seamos perfectos es que ya no estaremos aquí y hablarán maravillas de nosotros. Entonces, cada día es un reto, cada mañana es diferente. Y antes hablabas de las tres preocupaciones, ¿no? La parte de salud, la parte social y la parte económica. Pues yo en la parte económica es qué puedo hacer en este momento para poder seguir manteniéndome y lo que venga mañana, mañana lo veré. Es decir, lo que no voy a hacer, lo que no quiero hacer, es una decisión, es en este momento vivir en el futuro. Quiero vivir aquí y ahora, en este momento. Alejandra, muchísimas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Si te parece, si me permites, voy a intentar resumir esta parte, esta propuesta que nos haces de los círculos. Entonces nos decías algo así como, hay tres círculos, el círculo de no control, el círculo de influencia y el círculo de control. En el círculo de no control, quizás una buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo quiero vivirlo? ¿Cómo quiero vivir la situación? Y además, entender o aprender a aceptar la situación, porque si la aceptamos, podremos construir. Desde el círculo de influencia, creo entender que te hacías una pregunta, que sería una buena pregunta para nosotros también. ¿Qué día queremos tener? Desde primera hora podemos plantearnos, ¿cuál es el día que queremos tener? De ese modo, posiblemente estemos haciendo una influencia no solo en nosotros, sino en las personas que nos rodean. Me quedo también, de alguna manera, como decir, tal como actuamos, de alguna manera creamos una realidad. Y del círculo de control, la pregunta clara y contundente es ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Para qué hacemos esto?
que es importante de esta manera encontrar el foco. Cuando hay un verdadero para qué, encontramos al fin y al cabo el camino. Alejandra, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Eloy. Espero, bueno, pues con este granito de arena, pues que personas encuentren recursos para poder vivir esto de una manera diferente, y no es un recurso para hoy, sino que es un recurso para hoy, para mañana y para lo que vendrá más adelante, que ya veremos, lo que venga vendrá. Esta es nuestra zona de no control. Alejandra, si te parece, de todo lo que hemos dicho, incluso hablando de los 3 círculos, haciéndonos las preguntas oportunas, hay una frase que ha sido contundente, que me gustaría, si te parece, repetirla. Asumir que las personas nos equivocamos y solo hay 2 posibles alternativas. O sale bien o aprendemos. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo de corazón. Que sepas que despedimos siempre este programa con un saludo virtual. Y recordar que todos somos héroes cotidianos.